Para escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, he titulado este sermón con un título bastante interesante. Creo que he intentado buscar un título, un tema que defina mejor la carta o este pasaje, y creo que no hay mejor pasaje o mejor título que este de una u otra manera, y es que el sufrimiento es un medio de gracia. Ese es el título de mi sermón esta tarde. El título es el sufrimiento, un medio de gracia, y ahora vamos a ver por qué. Hermanos míos, no cabe duda de que vivimos en una época en la que nos hace falta consultar ya sea nuestros teléfonos o ya sea algún apunte para recordar algo importante, ya sea una fecha, ya sea una cita o ya sea cualquier cosa que sea. Nos hace falta consultar nuestros dispositivos electrónicos en Google Calendar, y algunos tienen Google Calendar y otros otra cosa, pero la consultamos de una u otra manera. De hecho, muchos de nosotros colocamos una alarma para que nos recuerde alguna fecha especial, sobre todo nosotros los hombres que solemos olvidar la fecha de aniversario de bodas. Entonces utilizamos dispositivos como ese, y qué bueno es cuando usamos el GPS cuando hay algún lugar donde no sabemos cómo llegar. Utilizamos el GPS para que nos dirija a tal lugar a donde debemos asistir o llegar. Pero ¿saben algo, hermanos? Y muchos de las personas mayores que estamos aquí, me incluyo, tengo 40 años ya, en tiempos pasados no ocurría esto. La gente no contaba con toda esta tecnología y por lo tanto debían memorizar su número de teléfono, su dirección y el lugar hacia donde querían ir. No tenían la tecnología con la que nosotros contamos hoy. Hoy, pues obviamente ese no es el caso. Muchos de nosotros no sabemos ni nuestro propio número de teléfono, y mucho menos tal vez el de nuestro cónyuge, y menos tal vez el de nuestros suegros. Muchos olvidamos de una u otra manera algunos detalles que son bastante importantes, ya sea por el ajetreo de la vida o las cosas que tenemos que hacer todos los días. Y definitivamente necesitamos algo o alguien que nos recuerde las cosas importantes. Y Santiago hace eso mismo en este pasaje, recordarnos la segunda venida de Cristo. Y aunque no es el tema principal de Santiago, no es su enfoque, no es su tema central, sí nos recuerda el glorioso regreso de Cristo. Y el enfoque central de Santiago, aunque no es la venida de Cristo ni su segunda venida, el enfoque central de Santiago es recordarnos la actitud que nosotros debemos tener mientras pasamos por diferentes pruebas y esperamos la venida de nuestro Salvador. Ese es el tema central de este pasaje y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y yo he dividido este pasaje en tres partes. Vamos a ver entonces en primer lugar, esperando con paciencia el regreso de Cristo, versículos 7 al 8. En segundo lugar, la paciencia con el prójimo, versículos 9 en adelante. Y en tercer lugar, el sufrimiento nos asemeja a Cristo. Esas tres cosas son las que vamos a ver hoy, hermanos míos, y entonces les pido que veamos en primer lugar, esperando con paciencia el regreso de Cristo, versículos 7 y 8. ¿Qué dicen los versículos 7 y 8? Dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, la semana pasada
Habíamos visto por medio de nuestro hermano Luis cómo los afanes por las riquezas de los ricos opresores que estaban utilizando justamente su posición, sus recursos o su condición para aprovechar y abusar de aquellos jornaleros. Y estaban trayendo injusticia en medio de ellos. Y cómo esas injusticias nos recordaban justamente que no quedarían impunes y no quedarían sin justicia. De hecho, Dios traería justicia, y es lo que vemos hoy a continuación en estos versículos, y es lo que veremos en esta sección, hermanos. Santiago comienza con una palabra que nos conecta justamente con los versículos anteriores. Él no ha terminado su discurso, él sigue hablando de lo mismo y trae aquí la conclusión, y inicia en el versículo 7 con esta palabra: por lo tanto, en conclusión, a la luz de lo que he hablado anterior del versículo 1 al 6, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Cómo debe vivir un cristiano a la luz de la injusticia, a la luz del sufrimiento, a la luz de las adversidades? ¿Cuál es la actitud con la que nosotros debemos vivir? Santiago dice en el versículo 7, por lo tanto, hermanos, tened paciencia. Sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, tened paciencia ante la injusticia, ante la opresión, ante la adversidad, ante las pruebas, tened paciencia. Por otra parte, podemos notar que hay una conexión ahí entre las dificultades, la injusticia, la adversidad y la paciencia. Hay una conexión ahí, y ese por lo tanto con el que inicia Santiago hace esa conexión. Él llega a la conclusión. Así que, hermanos míos, Dios ha estipulado soberanamente que el medio donde ese fruto de la paciencia va a crecer sea el medio del sufrimiento, de la adversidad y de la prueba. Y en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, somos llamados a actuar con paciencia. Y esta palabra, paciencia, se menciona 5 veces en este pasaje. 2 veces en el versículo 7, una vez en el versículo 8, en el versículo 10 y en el versículo 11. 5 veces menciona la palabra paciencia Santiago, y es una palabra así que es bastante pequeña, pero a la vez muy profunda. Así que nos podríamos preguntar, ¿qué es la paciencia? ¿Te has preguntado en alguna ocasión qué es la paciencia? ¿O has pedido tal vez en algún momento qué es la paciencia cuando sabes que te dirigías a tener alguna confrontación o algún momento difícil, algún intercambio de palabras? ¿Acaso no has orado rápidamente? Señor, dame paciencia. ¿Qué es la paciencia? Entonces es una palabra tan pequeña, pero a la vez tan profunda, que la Real Academia Española la define o la traduce de la siguiente manera, que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La paciencia, según la Real Academia Española, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Amén. El diccionario de temas bíblicos define la palabra paciencia de la siguiente manera. Pónganle atención, o como dicen mis hermanos colombianos, pónganle mucho cuidado. La cualidad de autocontrol que se manifiesta en una disposición de esperar en Dios y su voluntad. Los creyentes son llamados a ser pacientes en sus expectativas de Dios y en su relación unos con otros. El diccionario bíblico de temas bíblicos define la paciencia como la cualidad de tener un corazón dispuesto a esperar en la voluntad de Dios. Y en ese sentido, los creyentes somos llamados a tener un corazón dispuesto a esperar en la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo en nuestras relaciones interpersonales unos con otros. Somos llamados a actuar con paciencia. Paciencia. Ahora podríamos preguntarnos, hermanos, tal vez, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Porque de eso no tenemos muchos de nosotros. ¿Hasta cuándo entonces debemos tener paciencia de las injusticias, de la adversidad, de la prueba, del sufrimiento, e incluso de nuestros hermanos y de las personas que a veces
nos atribulamos entre nosotros mismos? ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? ¿Qué dice Santiago? Dice, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Lamentablemente no es antes. Debemos tenernos paciencias unos a otros hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que armaos de paciencia y coged abundantemente paciencia. Nos tenemos que soportar padres a hijos, hijos a padres, hermanos contra hermanas, esposos contra esposas, pastores contra ovejas y así, hermanos. Paciencia unos con otros. ¿Hasta cuándo tenemos que soportarnos? Hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué hasta la venida de Cristo? ¿Se han preguntado por qué, jóvenes que estáis aquí, tenemos que soportarnos unos a otros hasta la segunda venida de Cristo? Pues obviamente, hermanos, porque la segunda venida de Cristo marca el fin del sufrimiento, de la adversidad, de la prueba y del pecado. Se acabó más, no hay más. Cuando Cristo se manifieste en gloria, se habrá acabado absolutamente todo. Todo sufrimiento, toda prueba, toda lucha, toda adversidad y todo pecado que albergamos en nuestro corazón habrá llegado a su fin. No va más con la segunda venida de nuestro Salvador, porque antes de su venida, lamentablemente tengo que darles esta noticia, antes de su venida siempre habrá injusticia, sufrimiento, dolor y pecado entre unos y otros. Pero, mientras tanto, debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes y Santiago, hermanos, nos da un ejemplo claro de paciencia. Nos da el ejemplo de un agricultor, luego nos da el ejemplo de los profetas y luego nos da un ejemplo que todos nosotros conocemos y nos gusta citar cuando hablamos del sufrimiento, y es el ejemplo de Job. Nos gusta citarlo, pero no vivir lo que él vivió. Así que miremos entonces el ejemplo del labrador. Dice el versículo 7, mirad como el labrador, oigan esto, mirad, mírenlo. Miren al labrador, pónganle atención, obsérvenlo. Y si no podemos observarlo en nuestro contexto, porque vivimos en una metrópolis como París, vayan en algún momento a alguna granja y observen un agricultor. Así que Santiago dice, miren al agricultor, al labrador. Él espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, hermanos, ¿por qué crees que Santiago nos da este ejemplo del labrador? Porque obviamente el pueblo de Israel tenía muy de cerca este trabajo. Pero también, si tú te pones a pensar por un momento, el labrador aguarda con paciencia una vez siembra aquella semilla. El labrador no es una persona que puede hacer algo para que el fruto crezca. No puede hacer algo abriendo la tierra para sacar el fruto y apresurar su crecimiento. Bueno, hoy día hay tanta cosa que se ha inventado, es diferente, pero en aquel tiempo en el cual está Santiago hablando, no habría ningún avance de los que tenemos hoy para hacer que las frutas salgan rojas y bonitas y maduras en corto tiempo. Así que el labrador no tiene este chance. Él está completamente dependiente de la voluntad de Dios y de que la tierra produzca su fruto naturalmente. Él espera la lluvia temprana y la tardía, y la lluvia justa, porque como haya mucha lluvia, la cosecha de arroz se dañó. Tiene que haber la justa y la necesaria. Así que él espera pacientemente. Ahora el mismo concepto de labrador y de cosecha, pero no de frutos, sino de creyentes, lo vemos en 2 de Pedro, con el Señor como aquel que viene como un labrador a cosechar a su iglesia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, mas, oh amados hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tiene prisa, el Señor tiene mucha paciencia. ¿Por qué? Porque dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Escuchan tantas veces que Cristo viene, que ya dicen cuándo mismo es que viene. Algunos la tienen por tardanza, pero con nosotros, el Señor no es así con nosotros, Él es paciente.
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere llevar una cosecha abundante de personas que lo conozcan. Y si hoy estás aquí sin Cristo, el Señor está esperando que tú vengas a Cristo y seas parte de la cosecha. Porque ciertamente enviará algún día a sus segadores. Dios es paciente para que muchos crean en Él, pero no se debe malinterpretar su paciencia como el fin del juicio. Ciertamente el Señor traerá juicio. El juicio viene, pero hay que esperar la última lluvia, como el labrador espera la última lluvia con paciencia. El Señor traerá su juicio y dará fruto. Pero nosotros, hermanos, hay que ser sinceros. Nosotros humanamente o naturalmente no tenemos paciencia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Naturalmente, a nosotros no nos nace ser pacientes. Nosotros naturalmente somos más bien impacientes. Nosotros no somos pacientes. Y sobre todo, cuando se trata con la adversidad con nuestro prójimo. Nosotros somos impacientes cuando se trata en las relaciones unos con otros. Somos muy impacientes cuando tenemos adversidades unos con otros. Y precisamente eso nos lleva de la mano a mi segundo punto. En segundo lugar, la paciencia con el prójimo en la prueba. La paciencia con el prójimo en la prueba. Versículo 9 y 10, que es lo que dice el versículo 9 y 10. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez delante de la puerta está. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermanos míos, alguien ha escrito una ocurrencia que es tal vez una ilustración de una broma con respecto a la paciencia que debemos tener unos con otros. Dice lo siguiente: andar en amor con los santos arriba será una cosa maravillosa, pero andar aquí abajo con los santos que uno conoce, bueno, eso es otra cosa. Andar con los santos arriba será glorioso y maravilloso, de seguro que va a ser así, pero andar con los santos aquí en la tierra, con los que uno conoce, bueno, eso es otra historia. No cabe duda, hermanos, que en tiempos de dificultad la paciencia se agota. Estamos tentados a quejarnos de la situación, a quejarnos de la adversidad y obviamente a quejarnos unos con otros. A quejarnos de nuestros hermanos, a quejarnos de nuestro prójimo. Y el problema con este asunto, oigan esto, hermanos, y pongan atención, el problema con este asunto es que toda queja trae chisme, trae contienda y trae pleito. Ese es el fruto de la queja. Toda queja trae chisme, contienda y pleito, y más si tú lo haces con un corazón dolido, amargado y orgulloso. Si tú traes queja, lo único que estás evidenciando es que tú tienes un corazón dolido, amargado y orgulloso, y eso trae pleito, contienda en medio del pueblo, en medio de tu prójimo, en medio de las relaciones. Así que, ¿te has dado cuenta? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero un corazón dolido y amargado y orgulloso suele ser, hermanos, muy quejumbroso. Muy quejumbroso. Un corazón dolido, amargado y orgulloso suele ser muy quejumbroso. ¿Les ha tocado tal vez a ustedes hablar con personas que se quejan de todo? Se quejan del día, se quejan de la salud, se quejan de la situación, se quejan del cónyuge, les cuesta ver la gracia y la misericordia de Dios, les cuesta ver la hermosa luz de un nuevo día, les cuesta ver la luz de un nuevo amanecer, les cuesta ver que pueden ver, que tienen dónde dormir, que tienen dónde comer, viven más quejándose que agradecidos. ¿Les ha tocado a ustedes hablar o dialogar con personas así que se quejan por todo, hasta del país en el que vivimos? Hermanos, nos quejamos por todo. Lamentablemente somos así. Tenemos una tendencia a quejarnos por todos. No sé si alguna vez tú has pecado en esto. Yo sí.
¿Quién está libre de no haberse quejado de una u otra manera? Todos nos quejamos. Cuando yo llegué a este país viniendo de España, que tenía un sistema totalmente diferente, y llegué aquí, me quejaba por lo mínimo 10 años me pasé quejando de este país. 10 años me pasé quejando de este país. Y confieso mi pecado delante de vosotros para que entiendan que todos lamentablemente de una u otra manera somos impacientes y quejumbrosos. No somos agradecidos con la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, de tener salud, de tener vida, de ver la luz de un nuevo día. Y si hoy amaneció lloviendo, seguro dijiste, ayer estaba hermoso, pero ¿por qué hoy llovió? Pero no sabes cuánto agradecería ese agricultor que está esperando precisamente esa lluvia, para que tú y yo tengamos mañana arroz en la casa, frutas y verduras mañana. Pero hermanos, así como el labrador espera el fruto con paciencia de la tierra, Santiago nos dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Y por qué, Santiago, no debo quejarme uno contra otro? Dice, para que no seáis condenados. Esto es un bien para ti mismo. No te quejes uno contra otro. ¿Por qué? Porque esto es un bien para ti mismo. Y ya lo hizo en el capítulo 4, versículo 11, que predicó nuestro hermano Abel. ¿Qué decía el 4:11? Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer a la ley y no hacer la función de jueces. Usted y yo no somos jueces. El juez verdadero y el juez justo es Dios, no tú ni yo. Entonces a Él le corresponde juzgar a todos nosotros. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez y solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dice Santiago capítulo 4, versículo 11, para que no lo olvides. Santiago repite lo mismo con el mismo énfasis en el versículo 9 y es enfático, hermanos, no os quejéis los unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez justo está a la puerta. O sea, Él está ahí, está a la puerta, está al venir. No caigas en la tentación de quejarte de tu hermana. No caigas en la tentación de quejarte de tu hermano. No caigas en la tentación de quejarte contra tu prójimo. No tengas un corazón quejumbroso que se queja de todo. De la situación, de la salud, de la adversidad, de la prueba, de mi hermano, de mi hermana, de la iglesia, de los pastores, de todo. Evidentemente un corazón así evidencia un corazón dolido, un corazón amargado, un corazón quejumbroso, hermanos. Es evidente eso. Así que pon atención a lo que hablan, a lo que expresan tus palabras. Ponle atención y reflexiona. Detente un momento. Piensa. De pronto necesitas justamente entregar esa área al Señor. Entregar esa parte de tu corazón al Señor y comenzar a ver más claramente la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido contigo, que tiene salud y vida para escuchar su palabra y avanzar hacia Él. Mira la gracia de Cristo, mira la gracia de Dios, mira a Cristo. ¿Por qué crees sino que Hebreos constantemente está diciendo, mirad a Cristo, mira la cruz, el autor y consumador de la fe nuestra, no es tu prójimo, es Cristo. Es Cristo, Él. Y la venida de Cristo es una advertencia contra el fracaso cristiano, así como un estímulo para la fidelidad con nuestros hermanos unos entre otros. La segunda venida de Cristo es una advertencia contra el fracaso cristiano cuando hay dificultad, peleas y adversidad entre hermanos, pero asimismo es un estímulo a nosotros para tener lealtad con nuestros hermanos, para honrarlos, para lavar sus pies, como decía la canción de Edifica tu Iglesia. Somos llamados a lavar los pies de aquellos que han caído, de aquellos que han pecado, de aquellos que están en adversidad. No sé si tú les ha pasado esto en algún momento, pero a mí me ha pasado muchas veces. En alguna ocasión, si tienes más de 2 hijos, te habrás dado cuenta que uno pegó al otro, uno golpeó al otro y abusó de su fuerza y tomó su propia justicia, ¿verdad? Hermanos míos, cuando nosotros como padres miramos esa acción, obviamente nos molesta.
y nos enfada que un hijo tome justicia sobre otro y abuse por su fuerza o su violencia y tome y haga su propia justicia. ¿Cuál es la actitud o cuál es el sentir que nosotros tenemos? Obviamente como padres nos molestamos y no nos gusta. Pues de la misma manera el Señor, cuando tú tomas la posición de juez que no te corresponde, de la misma manera el Señor nos mira, abusándonos nosotros con una posición y un rol que no nos corresponde. La del hermano mayor, la del fariseo que no peca o no cae. Tenemos una tendencia, cuando hay debilidad en medio nuestro, a mirar más la caída del otro que la nuestra. Y Santiago, hermanos, nos dice: hermanos míos, no os quejéis los unos contra los otros, porque el único juez justo es Dios, nosotros somos injustos. Amén. Ahora, hermanos, tengo una pregunta. ¿Te has preguntado en alguna ocasión de qué sirve el sufrimiento en la vida? ¿De qué sirve el sufrimiento en la vida del creyente? Eso nos da paso a nuestro tercer punto para responderlo justamente. Y he titulado este tercer punto: el sufrimiento nos asemeja a Cristo. El sufrimiento nos asemeja a Cristo, versículo 10 al 12. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, permitidme tomar agua. Hermanos míos, mientras yo preparaba este sermón, los hermanos que preparan sermones seguramente saben esto. Mientras uno estudia el pasaje, uno va pensando: ¿qué título le pongo a este sermón? ¿Qué verdad central abarca este pasaje? ¿Qué título le correspondería a este sermón? Hermanos, yo concluí que este título embarca o abarca la verdad central de este pasaje. Y este título es: el sufrimiento, un medio de gracia. Ese es el título de mi sermón. Porque de una u otra manera esto encierra la verdad central de este pasaje. Y podrás preguntarte: hermano mío, ¿cómo es posible eso? Que el sufrimiento es un medio de gracia. ¿Cómo me puedes decir eso si yo estoy atravesando por una situación tan difícil? Me siento tan atribulado, me siento tan atribulada, que ¿cómo me puedes decir que Dios usa el sufrimiento como un medio de gracia? Bueno, hermanos, los dos ejemplos que Santiago nos muestra aquí me dan, por así decirlo, el contexto para decir lo que estoy diciendo, me dan la autoridad para decir lo que estoy diciendo. Él pone dos ejemplos, los de los profetas y el de Job. Dios perfeccionó su fe, su conocimiento de quién es Dios a través del sufrimiento. Si tú piensas o si tú lees a los profetas y si tú lees la vida o lo que le ocurrió a Job, tú te das cuenta que Dios perfeccionó su fe y el conocimiento de Dios fue más alto, más amplio y más claro a través de la prueba y de la dificultad que muchos de ellos pasaron. Podrías decir, o podríamos concluir, que su teología del sufrimiento fue corregida. Y eso, precisamente, yo entiendo que es lo que Dios quiere con nosotros. Que nuestro conocimiento o nuestra teología del sufrimiento sea corregida. Porque ciertamente, hermanos míos, el sufrimiento es un medio de gracia que Dios usa para santificarnos. Por tomar un ejemplo, por ejemplo, el de Jeremías, valga la redundancia. Jeremías, mientras llamaba al pueblo a volverse a Dios, no lo escucharon. Él fue arrestado, fue traicionado y fue arrojado en un pozo abandonado para que muriera. Él fue arrojado a un pozo ahí
para ser olvidado hasta que muriera. Y te invito a que abras tu Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19, para que escuches las palabras de Jeremías mientras estaba en esta angustia, en este sufrimiento y en este padecimiento por el cual Dios le había llevado. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Mira las palabras de Jeremías cuando estaba ahí en su aflicción. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 19. Acuérdate de mi aflicción, mira, escucha esas palabras, y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Escuchaste las palabras de Jeremías? ¿Cuáles son las palabras de Jeremías en su sufrimiento y en su dolor? Podemos decir claramente que sí, el sufrimiento es real. No podemos ser inconscientes. Sí, hay sufrimiento y él lo expresa. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, le dice al Señor, del ajenjo y de la hiel. Hay un corazón dolido, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Has llegado alguna vez, en alguna ocasión, a sentir a tu alma abatida? ¿A sentir a tu alma en ajenjo y en hiel? ¿Has sentido en alguna ocasión estar abatido completamente por la lucha, por la prueba y la dificultad que estás atravesando? Bien, hermanos, el sufrimiento fue un medio de gracia que Dios usó para enseñarle a Jeremías mientras era afligido cuán bueno, cuán misericordioso y cuán fiel Él es. Dios usó el sufrimiento y la adversidad y la prueba que Jeremías estaba viviendo para demostrarle y para mostrarle cuán bueno, cuán misericordioso y cuán fiel Él es. Él entendió, Jeremías, que el sufrimiento era un medio de gracia. Y escucha sus palabras en el versículo 21. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. En medio de esa prueba, en medio de la aflicción, cuando estaba Jeremías encerrado en aquel pozo de lodo seguramente maloliente, ahí estaba Jeremías en su aflicción mencionando estas palabras. Él llegó a recapacitar y llegó a la conclusión de que esperaría en Dios porque él conoció y entendió que la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios se hicieron más claras y palpables en esa adversidad. Pero Santiago va más allá y es difícil, hermanos, encontrar un mayor ejemplo u otro ejemplo más claro en la Biblia de sufrimiento que el ejemplo de Job. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando hay luchas, pruebas y dificultades, ¿a quién citamos por excelencia? Todos citamos de una u otra manera para consolar a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos y a todo el mundo con la paciencia de Job. Todas las circunstancias estaban en su contra. Perdió sus riquezas. Su salud fue abatida. También perdió a sus hijos. Su esposa estaba en contra de él. Y sus amigos no le eran favorables, pues le acusaron de haber pecado y de tener algo en secreto y que por eso Dios le había traído juicio a su vida. No solo perdió sus hijos, perdió su salud, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía en un solo momento. Y quedó completamente en la ruina. Y sus amigos, lo acusaron de haber pecado contra Dios y ellos concluían que por eso seguramente Dios había traído juicio a su vida. A pesar de todo ello, Job, como ustedes ya lo saben, fue paciente. Y fue ahí en el sufrimiento más denso, en su sufrimiento más profundo, que Job conoció a Dios de una manera más profunda. Pero fue ahí, en ese estado, en ese contexto, y escucha las palabras de Job en el capítulo 42, versículo 1 al 6, dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, oye lo que dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía.
Escucha ahora, oh Dios, y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento. No fue sino hasta ese momento que Dios lo bendijo de una manera más profunda. No fue sino a través de la aflicción, a través de la prueba, que Job fue llevado no solamente a oír de Dios, sino a ver más clara y profundamente a Dios a través de la prueba y la aflicción. Entonces concluimos que el sufrimiento es un medio de gracia que Dios usó en la vida de Job. ¿Recuerdan ustedes la vida de José? ¿Recuerdan ustedes a un tal José, quien fue vendido como esclavo, acusado de violación, preso injustamente, y ahí en las mazmorras de Egipto, Dios lo rescató de entre las rejas para ponerlo como primer ministro de aquel país? Y de ahí de las prisiones mostrarle que él había vivido todo eso para un propósito más grande, para un propósito más eterno, que no tenía nada que ver con su sufrimiento. Dios tenía algo más eterno preparado en la vida de este hombre. Y aunque al principio José no lo entendía, Dios estaba preparando algo eterno para adelante. Ustedes saben por qué José o todos aquellos que pasamos tribulaciones muchas veces no entendemos esto. ¿Por qué las pruebas? ¿Qué es lo que hace las pruebas y las dificultades con nuestra fe? Las pruebas, hermanos, nublan nuestra fe. No nos dejan ver lo que está más allá. Las pruebas y las dificultades nublan nuestra fe, empañan nuestra fe, empañan nuestros ojos espirituales y no nos dejan ver lo que está más allá. Thomas Brooke, un puritano, decía lo siguiente, y cito: las angustias que los hijos de Dios tienen serán usadas para su bien. Dios nunca enviará aflicción a su pueblo sin un propósito, aunque al momento no sea posible verlo. Las angustias que los hijos de Dios tienen serán usadas para su bien. ¿Oyeron eso? Las angustias que vivimos y que pasamos serán usadas para nuestro bien, porque Dios nunca trae aflicción sin un propósito, aunque al momento nosotros no podamos verlo. Porque lo primero que se nubla en una adversidad, en una lucha, en una prueba, es nuestra fe. Lo primero que tambalea es nuestra fe. Hermanos míos, es a través del sufrimiento. Oigan esto, es a través del sufrimiento y es a través de la prueba que Dios doblega nuestras rodillas. Es a través de la prueba que Dios perfecciona su obra en nosotros. Es a través de la prueba y la aflicción que nosotros necesitamos ser vaciados de nosotros para ser llenos de Dios. Es a través de la prueba y la aflicción que Dios derrumba tu orgullo, tu altivez, tu soberbia. Es a través de la prueba y la aflicción que Dios tiene que doblegarnos. Ahora, hermanos míos, ¿qué significado pudiéramos sacar o aplicación nosotros de la vida de estas personas o de la carta de Santiago con lo que menciona aquí? ¿Qué significado pudieran sacar los creyentes para ir aplicando a nuestra vida? ¿Qué significado tiene para nuestros días hoy estas palabras de Santiago? Bien, la experiencia, hermanos, de los profetas y de Job mismo preparó los sufrimientos y las experiencias y las aflicciones de los profetas y de Job mismo y de todos los que mencionamos en el Antiguo Testamento, preparó el camino para Jesús, y ellos solo ilustraron y encarnaron de una u otra manera aquel que verdaderamente iba a sufrir y a padecer por nosotros. Simplemente nos estaban mostrando el padecimiento que tendría Cristo por nosotros, y la lectura bíblica congregacional que hicimos hoy a través de la lectura de Isaías 53 así lo demuestra. Él fue el siervo sufriente, aquel que padeció por nosotros, humillado y abatido y enmudecido, no abrió su boca hasta ser colgado en un madero, y como oveja trasquilada fue al matadero y no abrió su boca. Pacientemente esperó su tribulación y soportó su prueba. Él también fue sometido a prueba, él fue sometido a sufrimiento, sometido a la adversidad. Él también sufrió las consecuencias de gente malvada, de los pecadores que estaban a su alrededor. Judas lo vendió, Pedro lo negó, los fariseos le pidieron su muerte y los romanos lo crucificaron. Todos sus discípulos lo abandonaron para que tú y yo podamos ser salvos.
Para que tú y yo podamos ser salvos, alguien tuvo que lavar nuestros pecados derramando sangre. Para que tú y yo seamos salvos, alguien tuvo que ser colgado en una cruz. Para que tú y yo podamos ser salvos, Cristo Jesús dio su vida por amor a nosotros. Y este siervo sufriente es el que menciona Isaías 53. Isaías 53, ya lo leímos y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero al matadero fue llevado, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fue a través del padecimiento y de su muerte que hoy nosotros podemos ser salvos. Entonces, hermanos míos, ¿qué mayor ejemplo del sembrador paciente puedes encontrar fuera de Cristo? ¿Acaso no es Él el sembrador que salió a sembrar la semilla en nuestros corazones? ¿Qué mayor ejemplo de sembrador puedes encontrar fuera de Cristo? ¿Qué mayor ejemplo de rechazo y sufrimiento, aún mayor que el de los profetas y que el de Job mismo, puedes encontrar en la persona de Cristo? ¿Qué mayor ejemplo podemos encontrar sino en su persona? Él es el sembrador paciente, Él es el profeta por excelencia y Él es el siervo sufriente de Isaías, Cristo Jesús. Y tú y yo somos llamados a lo mismo, a comprender que el sufrimiento es un medio de gracia que Dios utiliza para perfeccionarnos, para santificarnos y para llevarnos más a la imagen de Cristo, porque el fin último del que Cristo haya venido justamente es para transformarnos a su imagen. No solo recibimos la salvación, no solo recibimos la redención de nuestros pecados, también recibimos su señorío y también debemos caminar por el mismo camino que Él anduvo. Y Él caminó por un camino de sufrimiento hacia la cruz y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, tú y yo somos llamados a lo mismo. Por eso hoy te animo, hermano mío, como decían los hermanos al inicio en los anuncios, hoy te animo a que hayas venido. No sé con qué actitud veniste aquí al culto, yo no lo sé, pero sí te animo a no irte de la misma manera por esa puerta. No salgas de la misma manera como llegaste. No salgas de esa puerta de la misma manera, rechazando a Cristo, dudando de su salvación, dudando de su segunda venida. No salgas de esa puerta sin que te hayas arrepentido de tus pecados y vengas a Cristo. No salgas con un corazón irreverente de este lugar. No salgas con un corazón sin temor de Cristo de ese lugar. Porque puede ser que es la última vez que escuchas un sermón de arrepentimiento, de amor y misericordia. Cristo llamándote a venir a Él. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias al Señor? Oh Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú eres paciente con nosotros, oh Señor. Cuán grande es tu paciencia para con nosotros, tan limitados, tan pecadores, tan lejos de ti muchas veces. Cuán paciente y cuán amoroso eres tú, que nos llamas y nos llamas y nos llamas al arrepentimiento. Oh Señor, ciertamente tú eres paciente, Señor. Gracias por las pruebas y las dificultades y las tribulaciones que vivimos constantemente, porque perfeccionan nuestra fe, moldean nuestro carácter, moldean nuestro corazón. Ayúdanos a recibirlas, Señor, con gozo, como dice Santiago, gozaos en las pruebas. Ayúdanos a recibirlas, Señor, con una perspectiva bíblica, Señor, entendiendo que tú estás tratando conmigo, que tú estás tratando con nosotros, con cada uno, Señor. Tu gracia es mayor en las pruebas y en las dificultades, pues podemos ver tu compañía, podemos ver tu trato especial para con nosotros. De la misma manera como fuiste cercano a Cristo, así estás con nosotros, oh Dios. Gracias por Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz, quien sufrió por nuestros pecados, quien derramó su sangre para salvarnos, oh Dios. Ayúdanos a no irnos de este lugar
irreverentes, sin temor, sin conciencia, sin reflexionar en nuestra vida, sin detenernos un momento y pensar dónde está nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, no nos dejes en nuestra ignorancia, no dejes en nuestro corazón rebelde, no nos dejes en nuestro corazón duro, Padre. Oh, Señor, ten misericordia, Señor. No permitas que nos vayamos de este lugar sin pensar un momento en tu sacrificio y en cuanto tú nos amas, oh Dios. Porque ciertamente amó Dios al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ayúdanos, Señor, a venir a ti siempre, todos los días, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén.